8 de la mañana, 48 minutos. Nos metemos en nuestra primera entrevista de este día. Los médicos están advirtiendo por las secuelas en discapacidades respiratorias y neurológicas provocadas por el COVID-19. A propósito de esto, vamos a hablar con el doctor Federico Preve, médico neurólogo, integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay. Buenos días, Preve. Buen día, Lorena. Buen día, Humberto. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, en las últimas horas tú adelantabas algo de esto a través de Twitter. ¿Qué secuelas vienen encontrando ahora que ya, digamos, hay una masa crítica de personas que han cursado COVID? Bueno, ¿qué secuelas y qué incidencia de las mismas han encontrado en estas personas, en estos pacientes? Bien, en primer lugar, decir que esto se agrega como preocupación a la enorme preocupación que hay por la enorme cantidad de casos, por el crecimiento de los fallecidos diarios. Y bueno, y esta es una cara que, si bien es sumamente importante, ha sido de alguna forma, ha quedado de lado, relegada tanto en la opinión pública como en el quehacer sanitario más bien diario, y nos parece de suma importancia porque ya 15 meses de inicio de la pandemia se ha visto en muchas series internacionales y de la recuperación de los casos, particularmente de los casos más graves, de los que ingresan tanto a sanatorio como de los que ingresan a CTI, en particular de aquellos casos que cursan de COVID-19 con el síndrome agudo respiratorio que pasan por CTI, quedan con secuelas respiratorias importantes, con fatiga, dificultad para respirar y además en algún porcentaje menor con fibrosis pulmonar, además obviamente por cursar una enfermedad en extrema soledad, bueno, con mucho miedo y alejado de seres queridos y en condiciones bastante complejas por el tipo de atención que se les da, por el aislamiento que tienen, también con secuelas de la esfera de la salud mental, mucha ansiedad, fobias, estrés y demás, enfermedades de la esfera de la salud mental. Y también secuelas neurológicas, sobre todo los casos graves que cursan con muchísima dificultad vinculada a las tormentas inflamatorias que sufren los pacientes en el CTI, a los cuadros de dificultad, o sea, la dificultad en la oxigenación de todos los tejidos durante muchísimos días y demás. También quedan con trastornos de memoria, trastornos atencionales y déficit cognitivos crónicos. Y bueno, todo esto, también existen algunas secuelas en el aparato nefrourológico y cardiovascular, e incluso hematológicas, pero son bastante menos frecuentes. Son bastante frecuentes la fatiga crónica, los trastornos respiratorios, neurológicos y de la esfera de la salud mental, emocionales y demás. Si tendríamos que poner una frecuencia, si bien las diferentes series de casos internacionales son bastante diferentes en cuanto al porcentaje de secuelas, diríamos que la mitad de los pacientes que se recuperan de casos graves quedan con algún tipo de secuela. Obviamente que la valoración, aún si van a ser crónicas o cuánto van a durar, es muy difícil porque todos los días estamos aprendiendo de esto, pero las discapacidades que quedan y sobre todo las dificultades posteriores en la calidad de vida de estas personas es de enorme preocupación. Por lo tanto, cuando hablamos de la repercusión que tiene esto en la sociedad, ¿no? Ya, más allá de los fallecidos y de toda la angustia y estrés que sufren las familias y los amigos de las personas que fallecen, también hay otra cara no descubierta que estamos intentando abordarla. De hecho, en muchos lugares ya hay equipos de seguimiento para los pacientes que cursaron con COVID graves, porque estamos viendo que hay que tener un abordaje integral de todo este tipo de discapacidades que alteran largamente la calidad de vida de las personas y parece que va a ser de forma crónica. Entonces tenemos que prepararnos para atender todo este tipo de secuelas y además, obviamente, que prevenir los casos y disminuir al máximo la movilidad para que haya menos casos y cuidarse en extremo a toda la población para que haya menos casos, porque al haber menos casos va a haber menos fallecidos
y menos personas que se puedan recuperar y queden sin secuelas o con secuelas. Doctor, esto en el caso de los pacientes graves, pero uno ha estado en contacto con mucha gente que ha padecido la enfermedad, no del todo leve, ¿no?, sino con fiebre, con un gran cansancio, dolores corporales, etcétera, etcétera. Y una vez dados de alta y pasado el tiempo, también han manifestado, por lo menos en conversaciones que uno ha tenido con gente conocida que ha pasado por la enfermedad, que ha quedado con una sensación de fatiga, que ha quedado con alguna secuela desde el punto de vista respiratorio. ¿Tenemos alguna, no le diría estadística, pero alguna prueba de que aún aquellos que transitan también la enfermedad de forma leve, esto no es como una gripe de la que uno se recupera y verdaderamente, no sé, después de un mes ha retornado prácticamente a la total normalidad en su vida? Bien, Humberto, un par de cosas. Primero, que hay otros cuadros respiratorios de influenza, o sea, de gripe, y otros cuadros que, si cursan la enfermedad grave, también pueden quedar con secuelas pulmonares y demás. No es que sea exclusivo del COVID-19, de SARS-CoV-2, pero sí se están viendo un alto porcentaje. Lo segundo, que es la primera pregunta tuya, con respecto a la enorme mayoría de las personas que cursan con la enfermedad leve o moderada, pero particularmente con síntomas leves que no les genera sobre todo una repercusión en un sistema importante, o particularmente en el sistema respiratorio. Sí, hay algunas cifras incluso bastante altas de personas que quedan con una fatiga o quedan con dificultad para realizar ejercicio después, o sea, con menor capacidad de realización de ejercicio, fatiga crónica, cefalea, dolores de cabeza, y bueno, y también aquellos que cursan sin olfato y sin gusto, prácticamente 1 de cada 5, depende de las series de casos de los lugares donde uno lea, pero una frecuencia bastante importante, quedan con alteraciones del gusto y del olfato, que si bien no son secuelas de las más importantes, se pierde una calidad de vida importante, ¿no? Pensemos que son de los sentidos que tenemos para interactuar con el ambiente. El gusto y el olfato son cuestiones bastante importantes en la calidad de vida diaria de las personas. Sí, particularmente dolores de cabeza, fatiga crónica, intolerancia al ejercicio, y bueno, y hay algunos otros síntomas también que dificultad para respirar también existe ahí, cuando no se le encuentra mucha secuela, factores de mucha ansiedad, porque bueno, esta enfermedad se cursa ya sea en cuadros graves o en cuadros leves, con aislamiento, ¿no? Un aislamiento, o sea, si se cumple estrictamente todas las recomendaciones, hay que estar prácticamente 2 semanas en un aislamiento total desde el punto de vista social. ¿Sensaciones de claustrofobia también hay? Ya que estaba detallando eso del aislamiento y la dificultad para respirar, ¿sensaciones como de claustrofobia también hay, de falta de aire en ambientes cerrados o cosas así? Fobias, sí, se han visto. Son en una frecuencia muy baja, particularmente en los pacientes que cursan con la enfermedad moderada o grave, pero se han visto algunas fobias, sí. Están descritas, no es de mi especialidad, pero en las revisiones que hemos hecho hemos visto. Lo más frecuente son elementos de depresión, de trastornos del ánimo, de ansiedad y angustia, pero hay algunas fobias descritas como secuela, particularmente de los casos moderados o graves, de aquellos que realmente la pasan mal, y la pasan mal en soledad y con mucho miedo, ¿no?, en ese momento. Doctor, con la atención que está teniendo el sistema de salud por estas horas en nuestro país, ¿es posible brindar atención a todas estas secuelas que usted mencionaba? Obviamente dándole mayor importancia a las de más gravedad. Bien, es importante 2 cosas. Primero, que la realidad hoy es que la enfermedad por COVID-19 ha desplazado enormemente todo tipo de asistencia de todas las otras enfermedades y en todos los niveles asistenciales.
y cuando hablamos de niveles asistenciales, para que se entienda, es desde el domicilio de las personas, la sensación de los radios, la situación de las ambulancias, de la policlínica, en las puertas de emergencia, en las salas de internación y en los CTI. Todo el compendio de patologías o enfermedades que vemos comúnmente, ya sea leves, graves o moderadas, se ha visto desplazada por la enorme cantidad de casos de COVID-19. Por lo tanto, mi respuesta, y además que no se da abasto con la atención, ni para el COVID-19 ni para el resto de las enfermedades o controles en ninguno de los niveles asistenciales. Y mi respuesta hoy es que estamos dando el máximo de los recursos, el equipo de salud está dando el máximo para atender todo lo que se requiera, pero sin dudas que la calidad de atención hoy, con la saturación y sobrecarga que tiene tanto ya sea en insumos, en infraestructura, como en los recursos humanos, obviamente que no estamos dando una atención con la calidad que querríamos dar, tanto para el COVID como para todas las otras enfermedades. Porque hay una tensión extrema, saturación, sobrecarga, no importa el término, sobre todo el sistema de salud, que se ha visto, digamos, el diagnóstico lo pueden hacer con múltiples cuestiones, pero a nosotros nos preocupa enormemente la calidad de la atención que estamos brindando, que hoy ya se ha visto menguada en todo esto, y bueno, incluso ayer lo conversábamos en el ejecutivo del sindicato, de poder tener un plan de atención en este momento focalizados a mejorar alguna cuestión que tenga que ver con poder evitar digamos, mayores daños, reducir los daños potenciales que se ven porque la calidad de atención que se está dando no es la mejor que quisiéramos dar. Bien, doctor, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Algunos de estos temas obviamente los vamos a dialogar en minutos nada más con el director nacional de salud, Miguel Asqueta. Gracias. Muchas gracias a ustedes, y un último mensaje que me gustaría dar a la población es: las 3 vacunas que tiene el Uruguay son muy seguras y muy eficaces para prevenir particularmente los casos graves y los casos mortales. Por lo tanto, la recomendación a vacunarse, ya sea con la vacuna de Pfizer, con la Sinovac o con la AstraZeneca, con cualquiera de ellas, en las poblaciones que están indicadas. Esa es la salida del mediano plazo. La salida de corto plazo es extremar los cuidados personales y bueno, y que las autoridades, si lo entienden pertinente, tomen nuevas medidas para aumentar el distanciamiento. Muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Federico Preve, quien es neurólogo e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay.